Muy buenos días a todos ustedes y gracias por acompañarnos aquí en la Iglesia de Cristo de Campbell Street en Jackson, Tennessee, en esta mañana, un domingo. El mundo conoce este domingo como eh, otra vez la Pascua y le damos la bienvenida a través de este medio, otra vez hoy para adorar y fijarnos en algunas cosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy vamos a tener, como siempre, algunos cantos y también el tiempo de compartir la comunión, o sea, la cena del Señor juntos. Y después vamos a escuchar un mensaje de nuestro querido hermano Juan Gutiérrez en el momento indicado. Nosotros estamos aquí no solo para ofrecerles un tiempo de adoración a través de internet en el día de hoy, pero también estamos aquí para servirles, como pueden ver en la diapositiva, la información para contactarse con nosotros, o sea, con nuestro email que es missions@campbellstreet.org, o si no en el teléfono 731-608-5305. Estamos aquí para ayudarles en el sentido de si necesitan algún consejo espiritual, ayuda espiritual, o solo quiere acercarse más a nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí para ofrecerles esto. Así que muchas bendiciones en el día de hoy y que disfruten del tiempo de adoración. Muchas gracias. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Alcen manos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Alcen manos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. 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 Nos reunimos en el monte, nos acercamos a su paz, humildemente ante su trono, cantamos gloria a su faz, gloria, honor y alabanza, gloria, honor y alabanza, al Cordero, a nuestro Rey, al Cordero, a nuestro Rey, oh aleluya, aleluya, oh aleluya, salvo por gracia, no por ley. Nos reunimos en el monte, nos acercamos a su paz, humildemente ante su trono, cantamos gloria a su faz, gloria, honor y alabanza, al Cordero, a nuestro Rey, al Cordero, a nuestro Rey, oh aleluya, aleluya, oh
salvo por gracia, no por ley. Gloria, honor y alabanza, al Cordero, a nuestro Rey. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Salvo por gracia, no por ley. Salvador maravilloso, amigo y redentor, ¿cómo creer que un cordero pudiera salvarme a mí? Oh, pudiera salvarme a mí. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro, tú sanas y das la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. Consolador, tú me cuidas, tu espíritu me llenará, tú me das la esperanza cuando perdido estoy, oh, cuando perdido estoy. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro, tú sanas y das la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. Padre todopoderoso, con nosotros eres fiel, en nuestras debilidades nos ves buscándote, oh, nos ves buscándote. Tú eres santo, Señor, digno de nuestro, tú sanas y das la gracia a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón, oh, a nuestro corazón. En este momento de lo que se dice es la comunión, o a veces decimos que es la cena del Señor. Nosotros sabemos que el propósito de esa cena era recordar a lo que había hecho nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esos días de hace ya más que 2000 años. Y hoy justamente el 12 de abril de 2020 estamos pensando en cómo es tradicionalmente la Pascua, que justo es el tiempo en que Jesús literalmente tuvo que ir a la tribuna de los líderes de los judíos y sufrir un juicio injusto y para ser condenado por esa misma tribuna por cosas que no había hecho.
Jesús había compartido con los discípulos la noche anterior de que él quería que ellos y todos los creyentes y después le recordara así a través de tomar de un pan parecido al pan de la Pascua, un pan sin levadura y también el vino, o sea, el jugo de la vid, para recordar primero su cuerpo que fue lastimado y golpeado y que había recibido tantos golpes en su cuerpo, y después también el vino representando como símbolo de la sangre que él derramó. Como es un primer día de la semana, así a la mañana, también podemos recordar, porque no fue solamente su sufrimiento y su muerte que tenemos que recordar, pero también, por otra parte, su resurrección, que a nosotros nos trae tanta alegría y tanta esperanza, ¿no?, en nuestras vidas. Nosotros sabemos que Él tomó nuestro lugar, y como Pablo dice en Romanos capítulo 5, en cuanto a eso de la relación entre Cristo y nosotros, ahí en todo el tema de la primera parte de Romanos es que todos somos pecadores y necesitamos a alguien que nos salve. Así que cuando éramos incapaces, dice Pablo en Romanos 5, de salvarnos, Jesucristo ofreció su cuerpo para nosotros, siendo nosotros injustos. Y menciona ahí en versículos 6 y 7 el hecho de que, bueno, a lo mejor alguien moriría para ayudar, rescatar a un justo, pero el injusto, como nosotros lo somos. Ahí está en un sentido el hecho de que demuestra tanto amor para nosotros. Así que en este día, ¿no?, del tiempo de la Pascua de 2020, estamos aquí como siempre. Nosotros como cristianos vemos que los primeros cristianos participaban en esta cena o en esta comunión todas las semanas, los domingos, porque era el día que resucitó Jesucristo. Así que nosotros también estamos aquí en el año 2020, todavía recordándole qué gran cosa que hizo, qué acto de tanto amor. Así que gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y voy a ofrecer primeramente una oración por el pan. Si quieren inclinar su cabeza y vamos a pensar eso ahora en esta oración. Oremos. Amado Señor y Dios, te acercamos en este día recordando a todo ese amor que demostraste a través de Jesucristo, quien era igual a ti, pero consideró era más importante venir aquí en la forma de un ser humano y sacrificarse para salvarnos a nosotros. Así que en este momento vamos a comer de este pan que simboliza el cuerpo de Él lastimado, sacrificado para quitarnos a nosotros los pecados. Gracias, Dios, por haberle mandado, y gracias a Jesucristo que Él se ofreció en esa forma. Y te agradecemos y le recordamos a Él en este momento. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Y amén. Ahora queremos ofrecer una oración
pidiendo una bendición para este jugo que vamos a tomar ahora, recordando esa sangre derramada por nosotros. Oremos. Amado Señor y Dios, otra vez te acercamos y sabemos que el jugo de vida en sí no es algo tan costoso, pero es muy importante en este momento, Padre, de usarlo, de mirarlo y recordar que una vida se dio por nosotros, esa vida de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por este símbolo. Pedimos que bendigas a esta copa para el bien, ¿no?, nuestro, y para que nosotros reflexionemos siempre en ese gran sacrificio que han hecho. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Bendiciones, hermanos y amigos, y gracias por compartir este momento con nosotros. En cada amanecer tú reinarás y al anochecer en tu trono estás. Lo que quiero yo es entregarme a ti para que reines en mí otra vez. Dios reina en mí con tu gran poder en la oscuridad y cuando puedo ver, eres mi Dios, yo te seguiré para que reines en mí otra vez. En cada amanecer tú reinarás y al anochecer en tu trono estás. Lo que quiero yo es entregarme a ti para que reines en mí otra vez. Dios reina en mí con tu gran poder en la oscuridad y cuando puedo ver, eres mi Dios, yo te seguiré para que reines en mí otra vez. Dios reina en mí con tu gran poder en la oscuridad y cuando puedo ver, eres mi Dios, yo te seguiré para que reines en mí otra vez, para que reines en mí otra vez. Buenas tardes, les saluda Juan Gutiérrez desde la Iglesia de Jesucristo de Campbell Street, en la ciudad de Jackson, Tennessee. En esta oportunidad queremos compartir una palabra que va a edificarnos y va a poder ayudarnos a sobrellevar las circunstancias difíciles y las situaciones imprevistas a las cuales estamos siendo sometidos en estos últimos días. Y para ello me gustaría hablar acerca del cambio, porque últimamente estamos siendo sometidos a muchos cambios en nuestras vidas, los cuales no estaban planificados y nos están afectando de manera directa. Regularmente el cambio trae implícito en sí mismo un conflicto. Y esto sucede regularmente porque nos estamos enfrentando a un tipo de cambio involuntario. Cuando el cambio es involuntario en nuestras vidas, es porque no tenemos control acerca de la circunstancia o la situación que estamos viviendo. Por el contrario, cuando el cambio es voluntario, es una decisión en la cual nosotros tenemos conocimiento acerca de los beneficios que vamos a obtener, conociendo la situación previa y queriendo ir a una situación futura favorable. Entonces, la palabra cambio denota una acción o transición de un estado inicial a otro diferente, según se refiere a un individuo, objeto o situación. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que los cambios que vienen involuntariamente a nuestras vidas nos van a afectar de manera directa y puede crear un conflicto interno en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Desde nuestro nacimiento estamos siendo sometidos a cambios de los cuales nosotros no tenemos poder de decisión. Desde que nosotros nacemos, pasando por la edad de la infancia, la adolescencia y la adultez, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro pensamiento está sujeto a cambio.
y nosotros no tenemos el control. Pero en estos cambios involuntarios que regularmente traen conflicto y nos incomodan, hay un proceso por el cual nosotros tenemos que pasar. Y si nosotros logramos atravesar el proceso de una manera efectiva, nosotros podemos quedarnos con lo mejor del cambio, con el aprendizaje. Entonces, es importante la forma como nosotros asumimos los cambios que vienen de manera involuntaria a nuestras vidas. En la siguiente imagen nosotros podemos ver un vaso a la mitad de agua. Una persona positiva pudiera decir que tiene un vaso medio lleno. Sin embargo, una persona negativa podría decir que el vaso está medio vacío. O sea, la forma en cómo tú y yo miramos las cosas, la perspectiva que nosotros tenemos de las circunstancias que trae el cambio a nuestras vidas, va a determinar que el cambio sea para bendición o no en nuestras vidas. Entonces es necesario que los cambios nosotros los asumamos como un desafío, ya sea que vengan de manera voluntaria o de manera involuntaria. O sea, el cuerpo humano, el ser humano, nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, para nosotros formarnos un hábito necesitamos un espacio de 3 semanas, de 21 días. En 21 días nuestro subconsciente puede asimilar el cambio y puede crear un nuevo hábito. Pero lo importante es que en este periodo de transición o en este periodo de cambio, nosotros tengamos nuestra mirada en la meta, en el objetivo que nosotros queremos alcanzar y aprovechar los recursos que nosotros tenemos. No ver el vaso medio vacío, sino ver el vaso, el vaso medio lleno. Entonces quiero compartirles una palabra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Entonces, como nosotros podemos ver en las Escrituras, Pedro y su hermano Andrés ya tenían un oficio, ya estaban desarrollando una actividad de la cual quizás ellos pudieran lucrarse, pudieran ellos obtener el sustento. Y esta situación en la cual el Señor los convoca y les dice que los va a hacer pescadores de hombres, implica un cambio grande en sus vidas. Implica el tener que tomar una decisión. Y inmediatamente que nosotros nos vemos en la situación de un cambio que viene de manera voluntaria o involuntaria en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer decisiones. Y la primera decisión, como les comentaba hace un momento, que nosotros tenemos que hacer es asumir los cambios de una manera positiva, con una actitud de fe, para nosotros poder pasar por el proceso, tomar lo que necesitamos, aprender de ello y poder crecer integralmente. En nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en la forma espiritual también pudiéramos decirlo. Entonces, de lo contrario va a ser muy difícil que nosotros podamos crecer y avanzar. Tenemos que saber que si nosotros queremos un cambio en nuestras vidas, en oportunidades tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Si nosotros tomamos las mismas decisiones y seguimos haciendo las mismas cosas que hemos venido haciendo, pues simplemente vamos a tener los mismos resultados. Los cambios que vienen de manera inesperada a nuestra vida, como antes les mencioné, son aquellos que van a causar mayor conflicto, mayor confrontamiento en nuestro corazón. Pero no debemos temer a los cambios. Aprovechemos el cambio y tomemos la decisión de asumirlo de una manera positiva, asumirlo con fe y pasar por el proceso de la mano de Dios. Entonces, volviendo un poco a Pedro y a su hermano Andrés, se requiere de mucha valentía para asumir este llamado de parte del Señor Jesucristo. Y valentía no quiere decir que una persona no tenga dudas, no tenga temores, quizás no pase por un proceso de angustia o no tenga miedo. Todo lo contrario, la persona que es valiente es aquella que toma los miedos, es aquella que toma las preocupaciones
y sigue adelante. En oportunidades me ha tocado el tomar decisiones y hacer grandes cambios en mi vida. Por ejemplo, el mudarme de país, el venir de Venezuela a Estados Unidos, es un gran cambio, implica una gran responsabilidad. Pero sin embargo, yo tenía la certeza de que aunque estaba dejando mi zona de confort atrás, estaba dejando aquello conocido y aquello que me generaba confianza. Yo sabía que lo que venía más adelante iba a ser de bendición, que iba a haber un proceso de aprendizaje, iba a haber un proceso de adaptación, pero que a la final, el yo asumir este cambio de una manera positiva, con fe, iba a verse reflejada en grandes beneficios, no solamente para mí y para mi familia, sino también aquellos que están a mi alrededor o estaban a mi alrededor, porque esto también implicó el tener que dejar familiares, conocidos, amigos, el dejar quizás nuestras pertenencias. Todo este cambio tan grande el día de hoy, yo te puedo decir que lo asumí con valentía. No porque no tenía miedo, no porque no sentía una sensación de incertidumbre, es porque en medio de la incertidumbre, en medio de la angustia y del temor, los tomé y les dije a la angustia y al temor, ustedes tienen dos opciones, o se vienen conmigo o se quedan, pero yo voy a avanzar, voy a crecer y voy a desarrollar el plan de Dios para mi vida y para mi familia. Y bueno, la noticia fue que la angustia y el temor no se quedaron en Venezuela, me acompañaron, pero a medida que yo fui caminando y fui siendo llevado de la mano de Dios por el proceso, ellos tuvieron que abandonar este barco, que es mi vida, que es mi pensamiento y que es mi corazón. Entonces, te reto, te desafío a que no tengas temor a los cambios, que en el momento que estos vengan a tu vida, de manera voluntaria o involuntaria, los asumas y los asumas con valentía. Que no le des opción al temor, a la angustia, a la incertidumbre de decidir por ti. Quizás al principio ellos no van a desaparecer, pero a medida que tú vayas caminando y vayas avanzando, ellos se van a tener que bajar del barco de tu vida, de tu proyecto y de las decisiones que tú estás tomando para crecer. Quiero compartir nuevamente otro pasaje porque volviendo a la vida de Pedro, es impresionante cómo ellos luego de haber sido personas que habían dedicado toda su vida a un oficio, que no eran personas que eran letradas ni tenían una formación académica, no eran personas que tenían un reconocimiento en la sociedad. Por el contrario, y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 3. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y le reconocían que habían estado con Jesús. O sea, en esta oportunidad ellos estaban siendo juzgados, porque en una oportunidad se acercaron al templo llamado La Hermosa y había un paralítico que estaba pidiendo limosnas. Y Pedro en aquella oportunidad dijo, no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y este hombre fue sanado de su parálisis y todo el pueblo lo vio y los sacerdotes, los religiosos y la gente de influencia en aquel entonces pudieron ver el grande milagro que Dios hizo a través de la vida de Pedro. Incluso lo convocaron los religiosos y las autoridades y le prohibieron predicar en el nombre de Jesucristo. Pero en aquella oportunidad Pedro no se dejó llevar por el temor ni se dejó amedrentar por esta circunstancia, sino que con valentía pudo predicar la palabra del Señor y de allí es donde nace esta palabra, que ellos viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros y que nos va a ayudar a superar el miedo, la angustia,
y todas estas cosas que nos generan los cambios en nuestras vidas, es nosotros pasar tiempo con el Señor Jesucristo, en la intimidad de la oración, en la intimidad de las Escrituras. Es importante que nosotros tomemos tiempo para instruirnos en la palabra de Dios. Dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando tú y yo estamos unidos en una relación al Señor Jesucristo y podemos nosotros afrontar cambios, afrontar desafíos, afrontar circunstancias negativas, como le estaba aconteciendo a Pedro. O sea, ahí no vale la formación académica, ahí no vale el tamaño de tu cuenta bancaria, ahí no vale lo que quizás tú puedas tener ahorrado, no vale ninguna cosa humana. Hay momentos en nuestra vida que solamente agarrándonos de Dios vamos a poder superar las circunstancias difíciles, vamos a poder superar los conflictos. Entonces la invitación es para que nosotros pasemos tiempo con Jesús, en la oración, en la intimidad, en escudriñar las Escrituras, podamos tener intimidad diaria y continua con el Señor Jesucristo. Me llama la atención también la vida del apóstol Pablo, porque también fue una persona que, a diferencia de Pedro, él tuvo una formación. Tuvo una formación en las Escrituras y fue una persona que, si nosotros estudiamos su vida, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo hablaba varios idiomas. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, que era un maestro fariseo, que era miembro del Sanedrín, el concilio, una asamblea que gobernaba Israel en cuanto a las cosas políticas y religiosas de aquel entonces. Entonces, este era un hombre que tuvo la oportunidad de ser ciudadano romano, tuvo la oportunidad de ser instruido en Tarso, estudiando un poco, sabemos que era una ciudad, podríamos decir que tipo universitaria, donde había mucha cultura y mucho estudio. Entonces, este hombre, a diferencia de Pedro, fue un hombre privilegiado, un hombre que tuvo la oportunidad de recibir buena educación. Sin embargo, también se vio en la oportunidad de ser confrontado por la fe que él profesaba en Jesucristo. Dice Hechos 22, capítulo 2, versículo 3. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, él estaba en una situación bien difícil, ya que estaba siendo juzgado también por haber predicado la muerte y la resurrección de Jesucristo, que a través de Jesucristo podemos tener salvación y vida eterna. Entonces, este hombre, cuando nosotros vemos su historia, antes de predicar a Cristo, antes de ser un discípulo de Cristo, nosotros podemos ver que él tenía influencia de parte del Sanedrín, de este concilio fariseo que gobernaba a Israel bajo la cobertura de los romanos, autorizado por los romanos. Y Pablo, si nosotros escudriñamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que él fue un perseguidor de la iglesia, que fue una persona que perseguía a los discípulos de Jesucristo y los azotaba. Incluso dice que cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir, Pablo estuvo de acuerdo y dio su voto para él. Una persona con mucha influencia, pero también con mucho resentimiento y con mucho, si se quiere decir, odio hacia los discípulos de Jesucristo, porque esto representaba un cambio, no era lo que él había estudiado, no era aquello, ellos estaban predicando algo en lo que él no había sido instruido. Aunque la misma Escritura anuncia en diferentes oportunidades a través de todos los tiempos la venida de Jesucristo, no tenían la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había venido a la tierra a salvar a la humanidad a través de su muerte y a través de su resurrección levantar a la iglesia. Entonces, este hombre se vio en un tiempo donde estaba siendo sometido a cambios religiosos, a cambios de diferentes tipos y circunstancias,
y esto le generó a él un celo, le generó molestia y se dedicó a perseguir a la iglesia. Pero en algún punto de su vida el Señor se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y dice que Pablo estaba temeroso porque a la verdad escuchaba la voz, pero no veía a nadie. El Señor Jesucristo se reveló a la vida de Pablo en aquel momento y a Pablo no le quedó más alternativa que rendirse a los pies de Jesucristo. En oportunidades nos encontramos luchando contra circunstancias porque creemos que estamos en la razón, creemos que tenemos el conocimiento y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero puede ser que nosotros, queriendo hacer el bien, en oportunidades nos encontremos haciendo las cosas opuestas a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, este fue un gran cambio que se presentó en la vida de Pablo. Y este cambio le representó que él tuvo que despojarse de su condición, de ser una persona con una buena posición económica, de tener ciertos privilegios entre la nación de Israel, el seguir a Jesucristo, el tener que dar testimonio de Jesucristo, el tener que predicar a Jesucristo, le generó el que fue encarcelado. Y entonces, él viéndose en esta situación, lo que acabamos de leer en el pasaje, dice que habló en lengua hebrea y estos se quedaron sorprendidos porque no sabían quién era Pablo. Y en ese momento, Pablo, usando de su conocimiento de las Escrituras, logró persuadir a estas personas en la predicación de la palabra del Señor. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que Pablo, gozando de una buena posición y gozando de buenos recursos, dice la Escritura que Pablo estas cosas no las estimaba como algo que era importante para él. O sea, el haber tenido Pablo que haberse desprender de sus privilegios y de su buena posición. En algún pasaje nosotros podemos leer y darnos cuenta que Pablo todo esto lo estimó por basura. Pablo es una persona que renunció a muchos privilegios porque asumió el cambio que vino a su vida de una manera plena y total. El conocimiento de Jesucristo es algo que va a traer cambio a nuestras vidas, es algo que nos va a llevar al conocimiento del reino de Dios y su justicia. Entonces, nosotros podemos ver y analizar estos dos ejemplos en la vida de Pablo y en la vida de Pedro. Y una de las cosas que nos impide a nosotros asumir los cambios es el orgullo. A veces creemos que lo hemos alcanzado todo, que hemos llegado a una posición privilegiada y no queremos desprendernos de ella. O sea, no queremos bajar de nivel. Pero esto demuestra, y quizás todos los seres humanos podamos tener un poco de orgullo en nuestro corazón y no queremos quizás perder los privilegios que hemos alcanzado quizás con esfuerzo, con sacrificio. No queremos perder relaciones, no queremos perder ciertos privilegios. Pero yo meditaba en el tiempo en que vinimos a vivir a Estados Unidos, yo meditaba, porque les confieso que me afectó mucho de ser una persona rodeada de gente querida, de familia, de estar en un grupo donde quizás uno tiene el cariño de la gente, donde nosotros podemos manifestar el amor de la gente, el amor a las personas y tener ciertos privilegios, porque has vivido toda tu vida en el mismo lugar, has compartido con las mismas personas, ya los conoces, ya te conocen. Eso te da cierta seguridad, cierta confianza y ciertos privilegios. El venir a un país diferente y perder todos los privilegios, donde no conoces a nadie y donde no tienes privilegios, en algún momento yo confieso que no me sentí bien.
no me sentí bien, me entristecí. Me entristecí en mi corazón, pero algo yo sí tenía claro, que no iba a volver atrás. Yo sabía que si las cosas marchaban bien, iba a permanecer en la meta que ya me había trazado y que yo creía en mi corazón que Dios me estaba guiando. Y si las cosas no salían tan bien, yo había también decidido seguir adelante. Porque las decisiones que nosotros tenemos que tomar no tienen que estar basadas en los privilegios o en las bendiciones que nosotros podamos obtener. Tiene que ver con que nosotros permanezcamos en la voluntad de Dios. Y la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A veces tenemos que pasar por ciertos cambios y tenemos que romper ciertas estructuras en nuestra mente, en nuestro corazón y despojarnos de nuestra posición, de nuestros títulos, de nuestros privilegios. Eso habla de humildad en el corazón. Y lo más importante para nosotros afrontar los cambios en este tiempo es que tengamos un corazón humilde, que tengamos un corazón enseñable, que estemos dispuestos a dejarnos enseñar por Dios y aprender cosas nuevas y crecer en el proceso. Entonces, en aquel momento que yo me entristecí, vino algo que se reveló a mi vida y me impresionó mucho. Me dejó impactado este versículo que quiero compartir con ustedes. Que quiero compartir con ustedes, que les confieso que transformó mi vida. Y dice Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow, este pasaje en ese momento me impactó, porque yo pensaba que yo era alguien y que había perdido mucho. Pero cuando yo veo este pasaje y me doy cuenta que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó de su condición de ser Dios y vino a la tierra a vivir como uno de nosotros, yo pensé y dije, ¿qué título, qué profesión nosotros podemos alcanzar que se pueda comparar a Jesucristo? Ninguna. O sea, podemos llegar a ser doctores, podemos llegar a tener, o sea, muchos títulos en la fe, podemos llegar a servir, podemos llegar a ser ministros, podemos llegar a ser servidores, pero no hay ninguna posición en la que nosotros podamos llegar que se iguale a la de Jesucristo. Y Jesucristo, en su condición de ser Dios, no se aferró a ello, sino que entendió que había un propósito en ello, que nacía del corazón del Padre, y él entendía cuál iba a ser el resultado de ese sacrificio. Y ese sacrificio iba a resultar en la salvación y en la vida eterna de la humanidad, de aquellos que decidan confesar el nombre de Jesucristo y por derecho ser llamados hijos de Dios. Entonces, en aquel momento, no sé si lo estoy explicando de la manera correcta, pero esto fue una revelación muy, muy grande para mí. Y entendí que no hay una posición humana, no hay riquezas, no hay una posición de privilegio en la que yo pueda estar que se iguale a la del Señor Jesucristo. Y si el Señor tuvo el corazón tan humilde de afrontar ese cambio y venir a la tierra a cumplir con el propósito de Dios, pues ese es el ejemplo que yo debo seguir. Y te invito también a ti para que no te entristezcas ni te resistas a los cambios. En el ejemplo del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo fue enviado aquí a la tierra, tuvo que pasar por un proceso de ser Dios a nacer del vientre de una mujer, de estar sometido a un cuerpo, o sea, pasar la infancia, la adolescencia y cierto tiempo de la adultez sometido a un cuerpo. ¿Tú te imaginas todo el poder que representa a Jesucristo, que representa a Dios sometido a un cuerpo, sometido al tiempo humano? ¡Wow! ¡Qué humillación más tremenda que esa! Entonces, una de las cosas que me gusta es que cuando
cuando en acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron que Jesucristo iba a venir a salvar a la humanidad, en aquel momento el Señor Jesucristo no pidió recursos. En el mismo momento en que nosotros asumimos el cambio y empezamos a trabajar en él, el Señor empieza a añadir los recursos. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo nació, dice que llegaron los pastores y trajeron incienso, oro y mirra. Entonces vemos cómo cuando nosotros nos alineamos al plan y al propósito de Dios, el Señor envía los recursos a donde nosotros estamos. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que saber en medio de las situaciones difíciles, en medio de los cambios, es que debemos apegarnos a la voluntad de Dios. Si los cambios vienen a nuestra vida por voluntad de Dios, aprender de ellos y ser aprobados en el proceso. Entonces, amados, les bendigo en el nombre de Jesús y quiero hacer una oración para finalizar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra y de tener entendimiento y conocimiento de tu palabra y de tu reino. Te pedimos, Señor, que en este momento en que estamos, Señor, a nivel mundial siendo sometidos a cambios, a grandes cambios, Señor, nosotros podamos asumirlos con humildad en nuestro corazón, con sabiduría y con inteligencia, y que podamos tomar las decisiones correctas en este tiempo y poder, Señor, salir aprobados de esta prueba y de este proceso. En el nombre de Jesucristo. Amén.